Este es un tianguis hecho por la Asociación Civil Brigada para Leer Libertad y funciona gracias a los escritores que solidariamente donan su tiempo para dar charlas, mesas redondas, conferencias con nosotros. Hoy tenemos a un periodista y escritor probablemente de los que mejor nos cuentan la Ciudad de México. Y no solo la Ciudad de México, sino todo el entorno y qué es lo que está sucediendo en esta ciudad. Y hablando sobre Fabricio, estaba dándole vueltas de cómo hacer esta charla. Y se me ocurrió que fuera una plática con 3 o 4 temas escabrosos. A ver cómo y por dónde le entramos. Te doy los temas y tú vas diciendo por dónde. A ver. Censura y autocensura. Veracruz, paraíso de mis reyes. Y nada más y nada menos que Elba Ester. Elba Ester, como la encarnación del mal, que puede ser que a lo mejor ya le haya ganado el trono la marrana de Duarte. Quiero decirles que Fabricio, si algo sabe hacer de manera espléndida es retratar el mal de esta sociedad que, bueno, desgraciadamente, digamos que el PRI se llevó un buen cacho, ¿no? Y ha logrado hacer su chamba, ¿no? Entonces, parte de sus últimos libros ha sido cómo contar el PRI. Y en eso me quería un poco centrar en esta charla, en decir, ¿por qué te encantan estos personajes tan negros? Buenas tardes, muchas gracias a Marina Taibo, muchas gracias a la Brigada para Leer en Libertad y a ustedes por venir. Voy a tener que competir con el ruido de los coches sobre Reforma y no es que esté medio afónico, sino que fumo mucho. Entonces es más fácil que ustedes escuchen bien a que yo deje de fumar. A ver, de los 3 temas que dice Marina, bueno, voy a empezar por el cuarto, Okay. que es el del mal. Efectivamente, hay muchos escritores, bueno, algunos escritores que nos dedicamos, digamos, a la crónica, a la literatura periodística, a lo que en el cine se llama la docuficción, digamos, se trata, digamos, de darle una luz distinta a los héroes nacionales, rescatar de la historia algunos personajes que no tenemos como héroes. Bueno, yo me dedico a otra cosa, me dedico a agarrar a nuestros villanos y ver por qué se comportaron como se comportaron. El caso de una novela que hice sobre Díaz Ordaz, una novela que hice sobre la familia Azcárraga, los dueños de Televisa, y ahora recientemente una novela que hice sobre Fernando Gutiérrez Barrios, el policía político de este país que torturó y desapareció a un número, como siempre, indeterminado de mexicanos. Y entonces, ¿por qué el mal? Dice Marina. Bueno, porque la sustancia del poder, si ustedes ubican, digamos, el acto de poder, pues el acto de poder lo puedes reducir a una cosa muy simple, que es, hay alguien que quiere que lo obedezcan y hay alguien que obedece, que está dispuesto a obedecer. Y básicamente, digamos, en el hueso, el nervio del hueso, en el tuétano, del poder, pues está esa voluntad. Unos quieren que los obedezcan y otros están dispuestos a obedecer. Bueno, eso a mí me parece que no tiene una solución o una respuesta simple. Que alguien quiera que lo obedezcan no lo he podido resolver ni siquiera en el caso de mi mamá. Que alguien esté dispuesto a obedecer no lo he podido resolver en el caso de mi hermana. Pero digamos que un libro, todo libro, las novelas, todo libro en general, no es tanto una respuesta a la pregunta, sino plantear una pregunta con toda precisión. Y eso es lo que yo he tratado de hacer en torno, digamos, al poder.
Este libro que anunciaba José Ramón, bueno, pues nada más ni nada menos, es un libro narrado por Dios. Digamos, el asunto del poder finalmente te va a llevar en algún momento al mal. En el lado, digamos, de qué puede ser lo que sucede en lo íntimo de una persona cuando hace algo que está mal. Todos nosotros cometemos 6 o 7 veces al día algo que está mal, pero no en la magnitud de la que estamos hablando. Estamos hablando de alguien como Díaz Ordaz, que decide que hay una conspiración comunista en 1968 y da la orden, junto con Luis Echeverría, de emboscar a los muchachos el 2 de octubre en Tlatelolco y fingir un enfrentamiento entre un grupo llamado el Batallón Olimpia, que bueno, que se acuerda de los guantes blancos, que se identificaba así entre ellos, y el ejército mexicano. Estamos hablando de la familia Azcárraga, que digamos la historia de ellos como familia pues es una telenovela de Televisa, porque en realidad se han odiado de generación en generación entre ellos y han hecho casi cualquier cosa por tener el control de esa televisora. Nunca la han heredado, cosa que es un descubrimiento que yo hice, yo no lo sabía. Nunca la heredaron de padres a hijos, se ha mantenido en la familia gracias a una serie de trampas y artilugios que han hecho, de préstamos hace poco le perdonaron 1,300 millones de pesos a Televisa el SAT, y a nosotros nos persiguen por 2,000 pesos o menos. Y entonces esa era la idea, cómo esta gente se hacía mal entre ellos, y le hizo un daño irreversible en muchos campos al país, a la cultura mexicana. Perdimos la noción de lo que es el humor, gracias al humor blanco que inventó Televisa. Perdimos la idea de la ironía, perdimos las noticias gracias a los noticieros controlados, perdimos el fútbol gracias al negocio en el que lo convirtieron, inflando jugadores, vendiéndolos, vendiendo franquicias, y finalmente perdimos la televisión, los medios de comunicación, pero sobre todo la televisión se perdió, digamos, del avance del feminismo y de las mujeres en la sociedad mexicana, porque jamás lo retrató. Hasta la fecha. Ustedes pueden ver lo que hace Broso con las edecanes, ¿no? Y en general la televisión con las chicas del clima. Si eso no es misoginia, yo no sé qué es. Y finalmente sobre Gutiérrez Barrios, que es otro tipo de mal, es este capitán del ejército mexicano que es nombrado director de la policía política, que se llamaba Dirección Federal de Seguridad, y que es el encargado de no permitir que exista la oposición en México durante muchísimos años. Desde 1968 hasta su muerte en el 2000. Y es otro tipo de mal. Él podía justificar su mal diciendo que había obedecido órdenes. El problema es que nunca supimos a quién obedecía la Dirección Federal de Seguridad. Si al presidente en turno, que sería Luis Echeverría, Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, o a los secretarios de Gobernación en turno, notablemente Mario Moya Palencia, y los subsiguientes, que ya no nos acordamos, o era una decisión de él. Y la pregunta ahí siempre ha sido, ¿por qué para ejercer el poder se necesita también caer, digamos, en las redes del mal? ¿Y qué es esto del mal? El mal en realidad no es una cosa intrínseca, ¿no? De los seres humanos, de los personajes. Los animales de por sí no tienen esa clasificación, digamos, ¿no? Un animal mata cuando tiene hambre, eso no puede ser enjuiciado ni como bueno ni como mal. Pero nosotros sí. Y entonces no es intrínseco, el mal es una acción. Uno puede ser o considerarse bueno en la vida y de pronto cometer una acción que está mal, que va en perjuicio de los demás, ¿no?
Si es en perjuicio de uno mismo, es una estupidez. Si es en perjuicio de los demás, es mal. Y digamos, ¿qué es exactamente, qué condiciones se pueden establecer para que alguien deba tomar una decisión de hacer el mal en lugar de hacer el bien? Y eso es lo que me interesa narrativamente, digamos, son los grandes personajes de la literatura, tratan de explicar cuáles son las circunstancias en las cuales pueden ellos caer en el mal, ¿no? Hace poco, bueno, relativamente poco, estaba esta serie Breaking Bad, ¿no? Donde un químico que da clases de química, que es un químico, se mete a sintetizar metanfetaminas para poder vivir. Y entonces toda la primera parte, digamos, de esa serie televisiva está dedicada a explicar por qué este hombre va a hacer el mal. Entonces, claro, lo tienen que hacer que no tenga ninguna salida, entonces le da cáncer, entonces no puede pagar el tratamiento contra el cáncer, tiene otro trabajo además de dar clases de química, que es muy humillante porque tiene ayuda en un lavado de coches, lo humillan, etcétera, y entonces te van diciendo, bueno, este personaje no podría hacer otra cosa más que, si tiene la oportunidad de sintetizar drogas, lo va a hacer. El gran asunto, digamos, de esa serie y también de The Drive y de otras que han salido más o menos igual, con el mismo principio de por qué se comete el mal y como el mal como la última instancia posible para sobrevivir, es que pues no tienen ninguna alternativa. Pero la genialidad de Breaking Bad es precisamente que hay un momento en que el que está haciendo mal, el que está sintetizando las drogas, vendiéndolas y haciendo un cártel propio, ya no lo está haciendo por necesidad, sino lo está haciendo porque se siente bien, porque es lo único que la gente le reconoce que hace bien y se siente poderoso. Y ahí es donde cae, digamos, lo que estoy diciendo. Ese es el momento que a mí me interesa. La necesidad, y eso no me interesa demasiado, para eso tenemos la novela rusa. En la novela mexicana lo que me interesa es ese momento donde ya no es necesario hacer el mal, ya no estás obligado, ya no estás orillado y lo sigues haciendo porque ahí aparece el poder. Y esta sensación de bienestar y de placer de que los demás hagan lo que yo ordeno, o en los casos más graves, que desaparezcan cuando yo digo que desaparezcan. Hay una frase de uno de los policías, Miguel Nazararo, de la Guerra Sucia Mexicana, que ustedes saben, Miguel Nazararo era un policía entrenado en Washington, que tuvo algunos cursos, igual que Gutiérrez Barrios, para la contrainsurgencia en México en la Escuela Militar de Panamá, y lo crean, digamos, como un producto del policía perfecto para combatir a los guerrilleros. Entonces lo instruyen en técnicas de interrogación, tal cual las que vimos. Esas técnicas se utilizan desde los 60s, incluso antes por los nazis. Las que vimos en Abu Ghraib y las que vimos en Guantánamo son las mismas, ¿no? Pues, interrogar a alguien y ponerlo cada vez más vulnerable para que diga algo que además, en el caso mexicano, los torturadores ya sabían, porque tenían intervenidos los teléfonos y tenían mucha inteligencia de otro tipo, pero ya la idea era torturar para que les confirmaran las cosas. Y entonces Miguel Nazararo es este personaje que es un policía que se dedica a la tortura. Él, como todo el sistema de la Guerra Sucia en México, cuando se terminan, porque sí los exterminan, la oposición se calma, me estoy refiriendo a los sindicatos, las universidades, en el campo mucha gente muere, y finalmente los grupos guerrilleros se desvanecen entre desaparecidos, encarcelados, gente que le da miedo la tortura, se desvanecen, y entonces este mismo aparato tan grande de tortura y de desaparición se pasa directamente al crimen organizado. Hay una cosa, digamos, hay datos que explican esto. El herido del lado de los militares, el 2 de octubre de 1968, el general Hernández Toledo, es el general que encabeza la lucha contra la primera campaña contra la amapola en Sinaloa en 1971. Y pues llegan los militares a la sierra, a lo que hoy se llama el Triángulo Dorado,
y ven los planteos de Amapola y dicen, esto está mal organizado, como negocio está mal organizado, y lo empiezan a organizar ellos. Y de esa manera también, cuando la Dirección Federal de Seguridad se crea, Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazararo dicen, está mal organizado lo del narco, ¿por qué lo tiene en sus manos Alberto Sicilia Falcón, que ni mexicano es un cubano exiliado de la Revolución, que organiza sus cenas en unos yates en Acapulco con los Azcárraga, con los Migueles alemanes, etcétera? ¿Por qué no nosotros tenemos ese negocio si nosotros tenemos el paso directo hacia Tijuana? Porque un general, Álvarez del Castillo, es el que gobierna Jalisco. Entonces ellos apresan a Sicilia Falcón, lo acusan de estar ilegalmente en el país y mandan llamar a dos rancheros, Caro Quintero y el Neto Fonseca, y les dice, bueno, ustedes se van a encargar. Ahora, lo que tienen que hacer es mudarse de Culiacán, eso no es ninguna plaza. Váyanse a Guadalajara, ahí los protegemos. Y entonces empieza el narcotráfico en grande, organizado desde el gobierno, desde la Dirección Federal de Seguridad, hacia Tijuana para el paso de heroína, de marihuana y de cocaína. Y esto de lo que les estoy hablando es en los mediados de los 70s. Bueno, Miguel Nazararo de pronto pues ya se aburre del narco y dice, bueno, lo que voy a hacer ahora es robar coches en los Estados Unidos. Esto es a finales de los 80s. Y entonces roban, para que se den una idea, en 2 años 5,000 coches en los Estados Unidos, los pasan la frontera y es el momento en que Monterrey, Guadalajara y el DF se llenan de coches chocolate y que son dark cars y que no tienen placas y que utilizan las madrinas y los judiciales en los operativos, porque pues, no están hechos en México, no se pueden rastrear. Ahí, ¿no? Ahí estamos, sí, no se pueden rastrear y son los gustos de Nazararo, los dark cars, etcétera. Y entonces a Miguel Nazararo lo aprende el FBI. Y entonces, mientras hacen los telefonazos a México de, a ver, Miguel Nazararo es informante de la CIA, no lo toquen, etcétera, pasa 1 día y medio, que es la única vez que Miguel Nazararo pisa la cárcel. Y está en Estados Unidos, está en Texas, y pues los del FBI, antes de soltarlo, le ponen un psicólogo. Y el psicólogo lo entrevista. Yo tuve acceso a las respuestas que da este torturador mexicano a las preguntas que tiene un psicólogo del FBI. Y traigo esto a colación precisamente por ese punto del cuando el mal ya no es necesario y se convierte en poder. Hay una parte de la entrevista donde el psicólogo le dice a él, ¿y qué sentía usted a nivel personal, físico, emocional, familiar, le dice, cuando estaba torturando a una persona indefensa, amarrada, que ya se había desmayado varias veces, etcétera? ¿Qué era lo que usted pensaba y qué sentía? Y Nazararo le dice una cosa que es muy significativa, le dice, para mí esto era una rutina, porque a mí ustedes me enseñaron a hacer esto y para mí es cumplir con un método de interrogación, es un interrogatorio y yo tengo que llegar a una verdad y yo tengo los pasos. Pero si me pregunta por eso, cuando ya se nos había pasado la mano y se nos iba a morir la víctima, yo quería que me volteara a ver a los ojos, porque yo sabía que era la última persona que iba a ver en esta tierra, esa es la víctima. Y eso me daba un poco de placer, pero fuera de eso era bastante aburrido. Bueno, lo que está diciendo Miguel Nazararo es ese momento donde el poder da placer, ser la última persona que ve una víctima. ¿A qué voy con esto? Y con esto termino la parte del mal. Cuando ustedes, no sé si han visto esta película que se llama La Caída, son los últimos días de Hitler en Berlín. Ellos ya saben que perdieron la guerra, Hitler ya le faltan batallones, ¿no? Ve el mapa y manda batallones que ya no existen, está premiando en la calle el heroísmo de niños de 11 años, porque ya no hay adultos que combatan la entrada de los aliados, de los rusos, y entonces hay un momento en que ese Hitler, el de la película, dice, pues bueno, si los alemanes no pudieron defender Berlín,
pues que se los cargue la chingada, porque demostraron su debilidad. Esa frase que sí la dijo Hitler, la retoma Elias Canetti en un texto maravilloso sobre Albert Speer, el arquitecto del Tercer Reich, que está compilado, lo pueden comprar, a lo mejor está en esta feria, en el Fondo de Cultura Económica, se llama La conciencia de las palabras, y el libro, y ese artículo de Albert Speer es nada más sobre esa frase de Hitler, que es lo que dice Canetti, es interesante, dice, ¿cuál es el final, digamos, de alguien que tuvo toda la ambición y todo el poder? Un tipo que logró conquistar la mitad de Europa, el norte de África y que tenía un plan de dominar el mundo, ¿no? ¿Cuál podría ser como la última fantasía de alguien que tiene todo el poder? Y Canetti se responde, quedarse solo. La fantasía última de todo ser poderoso es quedarse solo. Entonces Canetti dice, claro, durante la destrucción de Berlín por el bombardeo de los aliados, lo que esperaba Hitler era ser el único sobreviviente sobre la tierra, que se parece mucho a lo que Miguel Nazararos dice sobre los ojos de las víctimas, ser el último al que ve a alguien que está próximo a morir. Quedarse solo es finalmente lo que Howard Hughes, este magnate estadounidense, otra película buenísima, El aviador, con Leonardo DiCaprio, que es un gran actor, no solamente es bonito, lo ha demostrado, no en la película de González Iñárritu, pero bueno, en El aviador sí. Y esta es la historia de Howard Hughes, el hombre más rico de los Estados Unidos en su momento, el productor, ideador, creador, todo de los aviones de guerra de los Estados Unidos en los 40s, el dueño de la primera aerolínea intercontinental, etcétera, tiene todo el dinero del mundo, tiene todo el poder. ¿Y qué es lo que quería Howard Hughes? Howard Hughes quería no enterarse en qué país estaba, porque siempre rentaba un cuarto de hotel, si estaba en Acapulco, rentaba un cuarto de hotel que era idéntico en lo milimétrico al que tenía en Hollywood. Cuando viajaba en sus aviones quería que el interior fuera idéntico y nunca preguntaba la ruta, porque quería estar solo. Es la misma idea de cuando el mal necesario, por llamarle de alguna manera, o el mal justificable, se convierte en el mal por el mal, que es exactamente el poder. Y a eso me dedico. Y ahora le voy a dar chance a Marina de que vuelva a preguntar algo, porque ya me quedé sin aliento y necesito otro cigarro. Veremos pronto, o por lo menos eso espero, veremos pronto solo a Duarte. Sí, yo creo que Duarte, a ver, les cuento una cosa sobre Duarte el gordo. Sí, Duarte no, el porque gordo. hay dos Duartes culeros, ¿no? El de más, Chihuahua. El más. Exacto, el gordo Javier. Entonces, Javier Duarte, les cuento una cosa fascinante, que tiene que ver con tu papá también. Hay una madre, no puedo llamarla de otra manera, que se llama el Hay Festival. Hay Festival es una madre que pagan los ingleses en sus colonias, digamos, para llevar a sus autores, que son muy buenos autores, Martin Amis, Kazuo Ishiguro, Julian Barnes, Salman Rushdie, a los países de América Latina, del norte de África, ¿no? Creo que hay uno en Singapur, ¿no? Y entonces los llevan e invitan pues, a los escritores locales pues, a contribuir ahí con alguna plática. Y entonces el Hay Festival primero se hace en México, en Zacatecas, y después se cambian a Veracruz, cuando está saliendo el gobierno de Fidel Herrera. Fidel Herrera, yo no sé nada, ni lo puedo asegurar, pero acusado públicamente por el libro de Lidia Cacho y otro de Anabel Hernández, de ser parte de una red de tráfico de inmigrantes, de tráfico de mujeres, inmigrantes de Centroamérica vía Veracruz. Bueno, se cambian ahí con Fidel Herrera y durante el gobierno de Duarte va entrando, se viene la fecha del Hay Festival y pues ahí vamos un montón de escritores que nos invitan a Jalapa.
Y pues todo iba bien hasta que nos bajamos del avión. Nos bajamos del avión y vimos que pues había muchos camiones de militares cubiertos de la cara. Yo iba a entrar al hotel que teníamos asignado y me confundieron con una racia, con un güey, ¿no? Que iban a agandallar los policías, porque había una racia, había chavos con las manos contra la pared. Creo que ha sido la primera vez que mi defensa fue, soy escritor, ¿no? Creo que es el único lugar donde sirvió. Como los policías no entienden eso, dijeron, debe ser de Hey Festival, hablé inglés. Y me metí al hotel, pero todo estaba muy raro. Bueno, ese Hey Festival terminó con varias cosas extrañas. Paco Ignacio Taibo le habían asignado un teatro donde no cabían la gente que lo había ido a ver y dijo, pues, lo hacemos en la calle. Se salió con el micrófono, empezó a hacer eso en la calle y la policía lo trató de detener porque el espacio público no es de los ciudadanos en Jalapa, sino que es de la policía. Después yo hice un chiste muy inofensivo contra Peña Nieto, pues la mesa era sobre la literatura de zombies. Yo no sé nada de eso, pero me invitaron. Y entonces uno que sí sabía, que era español, dijo que los zombies preferían comer cerebros vírgenes. Y a mí se me ocurrió decir, entonces Peña Nieto es muy apreciado por los zombies, porque por ese cerebro no ha pasado nada. Y fue todo. Y, bueno, al día siguiente yo iba a otro lugar y a la camioneta en la que iba yo se subió un tipo de traje, me acuerdo más o menos que me dijo que se llamaba algo así como horcasitas, hornelas, algo con O, y me dijo, ya ni la chingan, cabrones, pues si les estamos pagando el viaje, el hotel, la comida, y vienen a joder al gobierno. Fue así, ¿de qué me estás hablando, cabrón? Entonces me dijo, es que ayer dijiste una cosa en el teatro y la gente se rió y ya está en las redes sociales. Entonces le dije, a ver, papacito, vamos a empezar por una cosa. Ustedes tienen el gobierno durante 6 años. A nosotros nos invitan 2 días, denos chance de decir lo que queramos, o no nos inviten. Bueno, eso terminó cuando a John Lee Anderson, que es del New York Times, que es que ha hecho pues, que la biografía del Che y otras, la guerra, tiene un libro muy bonito que se llama, bueno, muy bueno, no es bonito, muy bueno, se llama La caída de Bagdad, de la guerra del Golfo. John Lee Anderson dice lo que tenía que decir un periodista. Dijo, en este estado donde hay, en ese entonces, en ese año, más de 14 periodistas muertos, probablemente a manos del gobierno de Duarte. Bueno, lo manda a llamar Duarte, prácticamente lo secuestran, es decir, le dicen, el señor gobernador lo quiere ver, él dice, yo no quiero ver al señor gobernador, se lo llevan a fuerzas y entonces ve a Duarte, al gordo, y el gordo le dice, bueno, ahora para para compensar lo que dijiste ayer del gobierno de Veracruz, te pido por favor, aquí hay una cámara, que digas lo bueno que hay en Veracruz. John Lee Anderson se niega, por supuesto, sale muy enojado, era en un hotel, ese sí, un hotel muy lujoso en el que estábamos nosotros, y saca, nos dice a Taibo y a mí, bueno, ha pasado todo esto, ahora van a ver, lo voy a sacar en el New York Times. Y entonces sacó todo esto. Y entonces, bueno, digamos que los invitados mexicanos del Hey Festival estábamos un poquito enojados con Duarte, Duarte estaba enojado con nosotros. Y al siguiente año, pues que viene otra vez la invitación del gobierno de Veracruz para el Hey Festival, dijimos, no, pues ahora sí no. Con unos 20 periodistas más muertos, ¿no? Con 20 periodistas más muertos y entre ellos gente que ya conocíamos, Regina Hernández de Proceso, etcétera. Ya era un desastre el estado de Veracruz, como lo sigue siendo ahora. Ahora con los casos de la banda de los Porquis y el desaparecido en Papantla, etcétera, es verdaderamente un narco gobierno. Bueno, entonces viene otra vez la invitación del Hey Festival, dijimos, bueno, pues no podemos ir como gente que usa la palabra escrita, la palabra hablada, y como periodistas a un lugar donde matan exactamente eso, donde hay censura y matan periodistas. Y entonces hicimos una carta y se suspendió el Hey Festival. Javier Duarte es tan hábil como gordo,
Y entonces dijo, bueno, entonces que la gente de Veracruz se quede sin ver a estos magníficos escritores porque ellos no quieren venir, ¿no? Y entonces nos echó la culpa a nosotros de que no habíamos querido venir, no a su gobierno por no tener las condiciones mínimas de seguridad para hacer un acto de literatura, periodistas, etcétera. Pero bueno, ese es el gordo Duarte. Pero sobre el asunto Duarte es complicado, Marina, porque hubo una semana donde, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, presidente del PRI, a propósito, exsecretario de Fernando Gutiérrez Barrios, aunque ahora medio lo esconde, pero ahí están los papeles. Manlio Fabio Beltrones, el presidente del PRI, de pronto dijo, sí, que rinda cuentas de lo de la Universidad Veracruzana. Ustedes saben que el gobierno como todos los gobiernos de los estados, le da un dinero a las universidades públicas, a las autónomas. Bueno, Duarte ha robado tanto que ya se gastó hasta lo de la Universidad Veracruzana, entonces hay una cantidad de gente que no ha cobrado, de los maestros, y se suspendieron las becas para los estudiantes y el material en los laboratorios, etcétera. Y bueno, pues salieron a marchar en ese estado donde marchar está prohibido, salieron a marchar a la plaza principal de Jalapa para demandar que el gobierno les dé el dinero al que está comprometido por un acuerdo del Congreso local. Y entonces, bueno, esa era la bronca, digamos. Entonces Manlio Fabio dijo, bueno, pues que el gobernador explique que cuánto le debe a la universidad y le pague. Eso se consideró en algunos círculos de los opinólogos como que el PRI le había quitado ¿cómo se llama? Es que no me reflejo, dame chance. Había dicho que era por eso, pero digamos los opinólogos dijeron no, ya le quitaron el tapete a Duarte, lo cual era muy extraño porque faltan 4 meses nada más para que se vaya. Y entonces parece ser que no, que fue un arreglo interno, digamos, entre priistas, ya saben ustedes que siempre se arreglan, y finalmente, digamos, se enfrentará a un candidato de oposición, que es PAN-PRD, que ya no sabemos qué tiene de oposición eso, y probablemente, digamos, volverá a ganar el PRI, no lo sé. El asunto con Veracruz, con Hidalgo, con Puebla y con Oaxaca, es que siempre han sido, y el Estado de México, es que siempre han sido estados completamente priistas, es decir, ahí no ha habido oposición, hay oposición, pero nunca ha ganado puestos de elección, y entonces son los estados, si ustedes revisan el gabinete de Peña, pues ahí están, ¿no? El grupo Pachuca, que es el secretario de Gobernación, Chano y Chong, Gobernachong, y era el procurador Murillo Karam, aquel de la verdad histórica, que dejó de serlo por la única verdad histórica es que renunció, y del grupo del Estado de México, por supuesto, los negocios del Estado de México, el grupo IGA, la Casita Blanca, etcétera, todo ese tema que le costó a mi amiga Carmen Aristegui el espacio en MBS, y el grupo de Veracruz. Y entonces, esas, digamos, son las 3 patas del PRI y del priismo en las elecciones. Pues porque si ustedes revisan, y bueno, y Oaxaca, que es el que tiene mayor cantidad de municipios, si ustedes revisan el padrón electoral, donde hay más votantes es en el Estado de México y en Veracruz. Y el asunto de Pachuca es por el control que tienen del dinero que hay en Hidalgo por las minas, etcétera. Y entonces, pues esas son, eso es lo imbatible, digamos, del PRI. Pero del otro lado, es decir, yo les estoy platicando como la historia o la panorama, digamos, del lado del poder. Del lado de la obediencia, pues bueno, seguimos dejándonos comprar los votos. Cuando pensaba en cómo estos gobiernos priistas han estado permanentemente utilizándonos, y pensaba cómo contarlo, desde dónde contarlo, ¿no? Y ves a estos periodistas, tuvimos a antier, sí, creo que antier, a Alejandro Almazán y a Emiliano Ruiz Parra, y hablando sobre
Veracruz, y yo de pronto decía, ¿cómo lo cuentas? ¿Lo cuentas desde la ficción o lo cuentas desde la realidad, ¿no? O sea, ¿qué tan sentarte a contarlo desde el periodismo tiene muchísimo riesgo, ¿no? Y la ficción te da el chance de, ¿no? Jugar, digamos, con el propio lenguaje para que no sea tan fuerte. Ya te pasó en el caso de el libro de Nación TV, Azcárraga, que bueno, si hubiera sido completamente como reportaje, pues el nivel de las demandas hubieran salió por las ventanas, ¿no? Y la ficción te daba chance de contar lo mismo que ibas a contar, pero, ¿no?, dejando que el lector decidiera si era ficción o no. ¿Qué decides a la hora de tomar un tema? ¿En qué momento decides por qué vertiente te vas? Sí, lo que pasa con eso, Marina, es que, digamos, de pronto cuando yo hago los libros, descubro cosas que igual no son conocidas, ¿no? Aunque ahí están, ¿no? El caso de Díaz Ordaz, por ejemplo, yo esa novela la hice con archivos, periódicos y una cosa rarísima que fue esta costumbre mexicana de los políticos priistas de que todos quieren hacer sus memorias, ¿no? Básicamente para decir que ellos no fueron los culpables, ¿no? Salinas cada cierto tiempo se avienta 1800 páginas diciendo que él no sabía del error de diciembre, que no mató a Colosio, ¿no?, que sufrió mucho y etcétera, ¿no? Pero todos los políticos mexicanos, así sean de medio pelo, tienen memorias publicadas por ellos mismos en editoriales Patito, etcétera, ¿no? Y entonces, por TV y novelas y así, ¿no? Y entonces, pues yo me dediqué a coleccionarlas de las librerías de viejo, porque claro, es el típico, pues yo soy el director de recursos humanos de una oficina de la CONASUPO, y el director de la CONASUPO saca sus memorias, probablemente con el presupuesto de la CONASUPO, y pues te las regala en Navidad, las tienes que leer, porque pues hay que comentarle al licenciado cómo está su libro, por supuesto está súper bien, qué interesante, y pues luego lo desechas, y pues acaba en un botadero o acaba en una librería de viejo. Entonces yo me dediqué a coleccionar basura. Cuando tiré eso, bueno, eran bolsas y bolsas de porquerías. Y entonces, pero todos los de esa época se referían alguna vez a Díaz Ordaz. Entonces, que si estaba feo, que si tenía buen sentido del humor, que si andaba con la tigresa, no sé. Y si tú juntabas las cosas que ya estaban publicadas, pues era un escándalo, ¿no? Te daba un retrato muy bueno de lo que era Díaz Ordaz. Pero entonces, claro, yo decía, bueno, pues todo esto, ¿quién lo leyó? Aquí su charro negro que no tiene nada que hacer. Y entonces, pues lo pongo de una manera novelada y lo hago. En el caso de los Azcárraga, ahí por ejemplo, sí me enfrenté a cosas que no eran comprobables, pero que habían sido dichas por alguien más. El caso, por ejemplo, les pongo un caso, que fue en el 66, Azcárraga Vidaurreta, el abuelo del actual dueño de Televisa, el creador de XW, Azcárraga Vidaurreta invita al director de NBC en los Estados Unidos y a su mujer a que descansen en las playas de Televisa, que hasta la fecha son de Televisa, que son las de Pililingüe, ahí cerca de Punta de Diamante, y lo invita, ¿no? Y entonces él no puede ir, por supuesto, por el señor de NBC al aeropuerto, y le dice a su hijo, que es Azcárraga Milmo, el tigre, pues que vaya, ¿no? Y que vaya también su yerno, o sea, el yerno de Azcárraga Vidaurreta, que está casado con Laura, la hermana del tigre, Fernando Díaz Barroso, al que le van a dejar Televisa, ¿no? O sea, ¿por qué le van a dejar Televisa a Díaz Barroso? Bueno, pues porque Azcárraga el tigre Milmo pues era pues, básicamente un junior, y mi rey, se diría ahora, y pues andaba de peda en Venecia,
amanecía en Berlín con 2 chavas, no le importaban los negocios del papá, no tenía ni idea de lo que era la televisión, no le importaba nada. Era un heredero. Y entonces Díez Barroso se había casado con la hermana, Laura, y él sí estaba interesado. Y entonces, pues Azcárraga Vidaurreta dice, bueno, el heredero va a ser este güey. Y bueno, ocurre que en 1966, tanto el Tigre como Díez Barroso coinciden con el director de NBC en un avión privado que los va a llevar a las playas de Acapulco. El Tigre Azcárraga no llega al aeropuerto y porque dice que se esguinzó un tobillo montando a caballo, eso dice, y después, y el avión se estrella en Texcoco, además nada más despegando mocos al lodo. Y entonces los integrantes se mueren de asfixia, que debe ser gacho asfixiarse en lodo, supongo. Y entonces muere el heredero de Televisa y Azcárraga Vidaurreta no tiene más remedio que heredárselo a su hijo, el Tigre. Yo no digo nada. Esa información salió en el Excelsior al día siguiente del accidente y la especulación de que no había sido un accidente es del reportero que la escribió, que era un muy buen amigo de don Julio Scherer. Y pues yo lo digo, pero yo no lo aseguro, ¿no? A la hora de asegurarlo, pues lo aseguró el reportero en esa época. Y entonces, claro, yo lo novelo para que un lector pueda asumir que eso es así, sin haberlo dicho y asegurado y no está confirmado. Entonces ahí sí te enfrentas a ese tipo de cosas. Y con Fernando Gutiérrez Barrios, tampoco aseguro que el destino de algunos de los desaparecidos pues fue finalmente la muerte. Pero si pensamos los vuelos de la muerte, precisamente ahí en Acapulco también, que eran estos vuelos que hacía el general Quirós Hermosillo, también llamado el Verdugo, que metían en bolsas en sacos de yute con ladrillos y piedras a los que ahora son desaparecidos y los echaban al mar. Yo no aseguro que existieron los vuelos de la muerte, están muy documentados, cómo se hacía, quiénes lo hacían, a qué horas, etcétera, en qué aviones, en unos aviones especiales que habían mandado traer de Israel, que despegan como helicópteros, entonces son para la sierra, ¿no? Y para la sierra de Guerrero y para tirar al mar, y eso existe. Yo no puedo asegurar quiénes de los desaparecidos sufrieron ese destino. Entonces ahí hay una conjetura novelística. Y todo esto de por sí pues trae muchos problemas. Nada más les cuento uno. Sale el libro de Díaz Ordaz. Yo me tuve que leer toda la basura que escribió La Tigresa, porque no solamente escribió A Calzón Amarrado, escribió 6 libros. Hay uno que se llama Una ingenua en la polaca y otro que se llama… Es un horror. Pero en algunos momentos dice cosas de Díaz Ordaz, entonces yo tenía que leerlo todo. Entonces lo leí todo y pues puse las cosas que La Tigresa decía de su relación íntima con el presidente Díaz Ordaz. Luego pues revisé las películas de La Tigresa, que también pues fue un momento de mucha sufrimiento para el escritor, y de pronto en una de las escenas, ya no me acuerdo cómo se llama la película, sale una cama en forma de corazón. Investigo qué onda con la cama en forma de corazón y se la había regalado Díaz Ordaz a La Tigresa siendo presidente en funciones. Entonces yo decía, no quiero imaginarme la escena, pero aquí pues hubo sexo. Y entonces, en esta cama en forma de caja de chocolates. Y que se habrán dicho, entonces ahí entra la novela, que se dijeron el día que Díaz Ordaz le dice, ¿sabes qué, mi reina? Yo ya hasta aquí porque mi esposa está enloquecida, porque la esposa de Díaz Ordaz muere en un manicomio de un delirio de persecución, porque pues la señora era más o menos sensata y dice, pues si matamos a tantas personas en el 2 de octubre del 68, uno de esos, o un familiar va a llegar un día a las puertas de mi casa y me va a disparar, ¿no? Y entonces
la acaban internando en un hospital, pero en ese transcurso Díaz Ordaz dice, pues debe ser también pues, que la he hecho padecer muchísimo porque pues ando con la tigresa, y deja la tigresa. Entonces, todo eso estaba investigadísimo. Bueno, sale el libro, publica tal, hay comentarios de todo tipo, normal para los escritores, tenemos fans, tenemos enemigos, no hay problema, hay gente que le gusta, hay gente que no hay problema con eso, es parte de la chamba, pero que estés a las 9 de la mañana dormido, se pueden imaginar que yo tengo un mameluco con plantas de los pies de plástico, no es cierto, pero bueno, imagínenselo así, yo me levanto, suena el teléfono, me levanto, suena el teléfono, contesto el auricular y una voz dice, ¿Fabricio Mejía? Sí, señor. Habla Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, entre que no había yo acabado de despertar, lavaba aquí, etcétera, dije, a ver, Gustavo Díaz Ordaz está muerto. ¿Quién es Gustavo Díaz Ordaz? Es una broma. Todavía dije, ¿Paco Taibo? Y entonces me dijo, no, su hijo, el ingeniero. Y entonces me dijo, leímos, supongo que su familia o sus abogados, pero me lo dijo en plural, me acuerdo perfecto, leímos su novela y no nos parece que describa la vida íntima de mi padre. Y entonces yo le pude haber dicho, ¿sabes qué, maestro? Si revisas los libros de la tigresa, ahí está todo, algunos, el libro de las memorias de Silva Herzog, hay otra parte, etcétera. Le pude haber dicho muchas cosas, pero estaba yo dormido. Y entonces, y asustado. Y entonces no le dije nada y básicamente me acuerdo entre nubes que colgué el teléfono o lo dejé descolgado, ya no me acuerdo. 15 minutos después me di cuenta que estaba yo a la mitad de la plaza de Coyoacán en pijama y pantuflas pensando qué fue lo que pasó. Me había yo salido así. Y ya me regresé, nada que un chilango no haya visto, digamos, cada vez que tiembla todos nos vemos en pijama, ¿no? Y peor, hay cosas que valen la pena, no muchas, pero hay cosas, la mayor parte no. Y entonces regresé, le hablé a Paco Taibo y le dije, oye, compadre, fíjate que me acaba de suceder esto, habló alguien que se llama Gustavo Díaz Ordaz por lo de la novela y tal, ¿verdad? Y Paco Taibo, un amigo solidario, lo único que me dijo fue, puta madre, qué pinche miedo, y me colgó, ¿no? Y entonces, sí, siempre la frontera entre la novela y la crónica tiene sus riesgos. ¿Cómo juegas? A ver, hay dos palabras a las que un periodista debería tenerle, si no miedo, respeto, que son censura y autocensura. Hoy, digamos, de que empezaste como periodista a hoy, ¿qué ha cambiado en las dos palabras? Sí, pues han cambiado muchas cosas. Aparentemente están igual que, digamos, lo podemos pensar desde dos vías, ¿no? La primera es la aparición del Internet y de las publicaciones por Internet ha traído una enorme libertad. No necesariamente la gente los lee, pero se puede decir lo que sea, o casi lo que sea. Si eres veracruzano, menos. Digamos, ese es un lado, pero el otro lado es que también se ha apretado la gente que tiene accesos a los medios tradicionales de comunicación masiva. Y ahí hay mucha autocensura. No me imagino pues que habiéndolo conocido a finales de los 80, principios de los 90, a gente como Ciro Gómez Leiva, que sí era un buen periodista cuando estaba en El Financiero, junto con el Gordo Riva Palacio, con Jaime Avilés, con Carlos Ramírez, imagínense de quiénes estoy hablando, con Carlos Marín siendo subdirector de Proceso, etcétera. Después, bueno, pues variaron su postura y variaron a lo que se dedicaban, dejaron de ser periodistas, se convirtieron en voceros y por muchísimo dinero.
Y el caso de López Dóriga, por ejemplo, es más simple, solo fue vocero, ¿no? Y el caso de Adela Micha, pues solo anuncia Silca 40, o ¿cómo se llama? La crema esa. Y ya, ¿no? Pero en otros casos de gente que está en los medios masivos tradicionales de comunicación, radio y televisión, yo siento que hay autocensura, ¿no? Porque sí están en riesgo sus cargos, sus puestos de trabajo, si hacen o dicen algo. Yo, sobre la censura en México, es una cosa curiosa cómo se maneja la censura. Dos ejemplos. Uno, La sombra del caudillo. La sombra del caudillo es un libro no contra el ejército, pero sí, digamos que es una crónica casi periodística de un levantamiento contra el gobierno de Calles de parte de un grupo de militares, un levantamiento que no existió, pero sí fusilaron a la gente, a los militares y a periodistas, etcétera, por haber ni siquiera pensado en levantarse en armas, porque alguien confundió las cosas y dijeron se van a levantar en armas, más vale que escarmienten de una vez, y entonces van y los fusilan en la carretera de Cuernavaca. Martín Luis Guzmán hace una novela que se llama La sombra del caudillo, que se vende normalmente en las librerías, hay unas ediciones baratísimas, es libro de texto en las secundarias, no pasa nada. Julio Bracho decide hacer una película basada en el libro, y la película es censurada durante 30 años. La libera el gobierno de Carlos Salinas en una de estas cosas que tenía Salinas para que vean que sí soy demócrata, aunque no gané la elección. Entonces dice, bueno, ya, se acabó la censura contra La sombra del caudillo, la van a poder ver en la Cineteca. Largas colas en la Cineteca, ahí está tu pendejo. Entramos a ver la película, no se entendía nada, porque ya, ¿quién era Calles? ¿Quién era los generales Escobar, Serrano? Sí, está toda cortada, ya el sentido de la novela de Martín Luis Guzmán perdido en la película de Julio Bracho. Julio Bracho saliendo él mismo a cuadro al principio de la película diciendo, esta no es una película contra el glorioso ejército mexicano. Perdonen ustedes, una mamada. Y entonces yo decía, a ver, ¿por qué estuvo censurado esta cosa y no estuvo censurado el libro? Si el libro es mucho más grueso. Pues ¿por qué? Porque los gobiernos de la Revolución Mexicana le tienen terror a la imagen, no a la letra escrita. La letra escrita, ellos llegaron al poder en un país donde nadie estaba alfabetizado, ellos se encargaron de alfabetizar a la gente, pero inmediatamente después toda la propaganda gubernamental y moral, hay que decirlo, residió en el cine, ¿no? Y hay que tiempos del señor Don Simón y todas estas cosas que se hicieron en los 40s, pues es básicamente propaganda. Hay unos declaradamente, hay películas que terminan con manifestaciones de apoyo a Fidel Velázquez, ¿no? Entonces es la imagen la que los molesta, ¿no? Y siempre los ha molestado a los poderosos, no tanto la letra escrita. Bueno, ahí es una diferencia con otros países, donde estuvo censurado, por ejemplo, el caso de la Unión Soviética, tanto la letra escrita como el cine. En México solamente el cine y la televisión, por supuesto, súper controlada hasta la fecha. O sea, prefieren que veamos cómo alguien abusa de una mujer a cuadro que se enteren qué pasó en Ayotzinapa. Y está todavía muy controlado. Y la otra característica curiosa, digamos, de la censura y la autocensura en México es una anécdota que me contó Vicente Leñero. Vicente Leñero, ya saben, creador de Proceso junto con Julio Scherer, Miguel Ángel Granados Chapa, Naranjo, el caricaturista, Rius, etcétera, Enrique Maza, que acaba de morir. Un día Vicente Leñero hace un reportaje sobre Zorrilla Pérez. Zorrilla Pérez, ustedes saben, no sé si sale este año o el año que entra, de la cárcel por haber matado a Manuel Buendía
el periodista de la Nota Roja, que siempre sacaba qué político estaba en el narco y cuáles eran informantes de la CIA, etcétera. Bueno, Zorrilla Pérez mata a Manuel Buendía en el 84 y va a la cárcel Zorrilla. Antes de eso, Vicente Leñero había hecho un reportaje sobre Zorrilla Pérez como narcotraficante. Entonces, con todo sigilo, hace las preguntas, entrevista con la gente, etcétera, escribe el reportaje y cuando el día del cierre de la edición de Proceso, que es normalmente los viernes en la noche, le avisan a Leñero que llegó Zorrilla Pérez y que está en las puertas de Proceso, en la del Valle, y que pide hablar con él. Entonces, de alguna manera se había filtrado que existía ese reportaje y entonces Zorrilla quería ver si impedía la publicación del reportaje. Entonces, Leñero se aterroriza, ¿no? Leñero era un poco como yo, salvo que yo no soy mocho como él era, pero digamos un escritor, un dramaturgo, un guionista de cine metido a estas cosas, y pues va con Julio Scherer y le dice: don Julio, recibe usted a Zorrilla, me están buscando. Y don Julio, con toda la parsimonia, le dice: no, Vicente, hágase cargo usted, no sea maricón, ¿no? Enfréntelo, ¿no? Suben a Zorrilla Pérez a donde se reúne, digamos, el Consejo de Redacción de Proceso, que es una salita chiquita con una mesa de madera. Ahí está Zorrilla, entra Leñero, Zorrilla le dice, Vicente Leñero le dice: ¿quiere algo? Y él le dice: sí, un vaso de agua. Leñero trae el vaso de agua, Zorrilla lo toma, no se sienta, le dice que deje abierta la puerta y pone el vaso de agua justo en la orilla de la mesa. Y le dice: ya no me tiene usted que decir que van a publicar eso que usted escribió. Pues Vicente no le dice nada, le dice: pero yo sé que usted tiene 2 hijas. Y tira el vaso al piso, que tiene 3 hijas. Le faltó una a Zorrilla. No, a Zorrilla sí sabía que tenía 3. Y tira el vaso de agua al piso. Y se sale. Eso fue todo. Entonces Vicente Leñero me lo contaba, entró a la oficina de Julio Scherer y le dijo: no es por maricón, yo me sostengo en lo que escribí, pero es que sí tengo 3 hijas, güey. Eso es parte de la autocensura. ¿Les parece si abrimos esta charla a preguntas? ¿Alguien por ahí? No, espérense, saquen ficha, por favor, es que no pensamos que fueran tantos. Exacto. Déjame contarte una historia, ahora que hablas de Zorrilla. Hace unos años, bajando por Chapultepec, exactamente enfrentito de Metro Chapultepec, veníamos saliendo de una discoteca a las 2 de la mañana y de pronto el coche se para, se muere el coche y nos quedamos exactamente en el paso a desnivel, ¿no? Entonces, no, cualquiera va a venir a 200 y, o sea, nos va a matar, ¿no? O sea, nos van a pegar por atrás y vamos a matar. En ese momento pasan unos cuates, se dan cuenta y entonces dicen: no, los empujamos para que no se queden exactamente en el paso, ¿no? Entonces nos empujan y nos pegan donde ahorita está la panadería de la Esperanza, y exactamente el Metro Chapultepec. Entonces nos empujan, se van en un nunca se me olvidará, como el de Andrés Manuel, un Tsuru blanco, y se van. Y entonces empieza un coche ni para atrás ni para adelante, muerto. Pasa un taxista y el taxista nos ve y dice: ¿sabe qué, joven? Voy a ir a cargar gasolina, me late, no sé por qué me late que es la gasolina, que aunque esté marcando, algo trae que no está marcando bien. Entonces déjeme ir por gasolina. Entonces se va el taxista por gasolina. En ese momento estos chavos se regresan y se empiezan a madrear al cuate con el que yo iba, ¿no? Y a amenazarme a mí con la puerta hacia trancazos, a gritarme a ver si me violaban, ¿no? En ese momento regresa el taxista, entonces el taxista los ve y dice: si me acerco les van a hacer algo.
Entonces se da la vuelta y empieza a llamar a flotillas de taxis, ¿no? Estos cuates se roban un celular, mi bolsa, yo todavía, imagínate, las cosas que hace uno en un asalto, ¿no? Le dice, dame mi bolsa, y yo todavía meto la mano, saco las llaves de mi casa y le doy la bolsa al cuate, ¿no? Y se van. Entonces regresa el taxista y en ese momento se empieza a decir qué pasó, y ahí es cuando nos cae el 20, ¿no? Entonces yo salgo, no me pregunten en qué momento pierdo un zapato. en lo que da la vuelta el taxista, digamos esos 2 minutos, ¿no? Que estamos, o 2 o 3 minutos que estamos solos, hay un puesto con o sea, lo único que quedaba abierto alrededor del metro era un puesto con un cuate que vendía tortas. Entonces me acerco, me habían quitado la chamarra, ¿no? Entonces, sin un zapato, llorando, ¿no? Y veo un teléfono todavía de monedas, ¿no? Y le digo, préstame algo para hablar por teléfono. Y el tortero me dice que no, amablemente, ¿no? Volteo al suelo y veo una moneda. Esa moneda, hablo por teléfono a mi casa, no había nadie, hablo por teléfono a la casa del cuate con el que iba, y les digo, estamos tirados, nos acaban de asaltar, estamos tirados afuera del metro Chapultepec, que vengan por nosotros. Bueno, huelgo, y en ese momento, como en película, llegan como 50 taxis, patrullas. Yo decía, ¿a qué horas baja el helicóptero? ¿Qué chingas está pasando? Llega una ambulancia, ¿no? Resulta que el cuate que organizó ese operativo para agarrar a estos chavos, que al final no los agarraron, fue el mismo que agarró al Chocorrol. ¿Te acuerdas quién era el Chocorrol? Chocorrol era el que mató a Buendía, el que lo mató físicamente, ¿no? Entonces yo, bueno, ya me veo metida en una ambulancia con un zapatocillo, ¿no? Nunca entendí en qué momento perdí el zapato, y al día siguiente estoy viendo la tele y aparece este cuate, y yo, bueno, aterrorizada, yo, mamá, ese es el que me salvó a mí ayer. Y me dice, ¿cómo si? Yo te juro, yo me acuerdo perfecto, ese cuate fue el que me salvó ayer en los trancazos. Pues parece que era yo qué sé, debería ser como un alto mando de la policía, y cómo fregados llegó. Nunca agarraron a los cuates que nos asaltaron, pero lo que sí me sorprendió fue la solidaridad del taxista y la poca madre del tortero, ¿no? O sea, chingada, digo, me cae de más, es una chava tirada con un zapato, te pide una moneda y le dices que no. No, me cae que bueno, a lo mejor no había vendido ni una torta el cabrón. Sí, a lo mejor no había vendido ni una torta, eso podía ser. Pero me dio mucha risa porque esas casualidades, solo México, ¿no? Tiene la opción de juntar historias así. Sí, que de hecho el Chocorrol tenía un nombre tan chusco, digamos, que el Fisgón en la jornada, a partir de lo de Manuel Buendía, hace una tira cómica que los personajes eran Mike Goodness y el cabo Chocorrol. Mike Goodness era un judicial que tenía cara de cerdo, y el cabo Chocorrol era un policía vestido de traje que tenía como un discurso filosófico que justificaba toda la violencia, que estaba basado en una mezcla entre Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause. Pues más o menos sí se parecía, no se crean, sí se parecía este cuate. Bueno, si no van a preguntar, ya me voy. Queremos darles las gracias, la verdad es que es un... Gracias, Marina. No, adelante. Gracias. A ciencia cierta no tengo una pregunta, pero a mí me parece muy interesante esta descripción, estas entretelas de todas estas cosas que has hecho, y muy interesantes que lindan entre la ficción y la realidad, y que es realmente la realidad, ¿no? Gracias. Por cierto, va anuncio. Viaje alrededor de mi padre, de Fabricio Mejía. Tenemos una suerte increíble, porque si algo se ha dedicado la Brigada para la Libertad es a recuperar libros que andan perdidos, o que de pronto algún editor ha decidido saldarlos. Lo tenemos a 30 pesos, así que pueden llevarse uno de los libros de Fabricio a 30 pesos. Y bueno, aparte de darle las gracias a Fabricio por estar aquí en nuestra
Feria para Leer en Libertad, quisiera contarles qué vamos a tener esta semana. Ahí va una pregunta. Listo. No. Buenas noches. Ahí está. Hola, quería preguntar cómo se llama el libro de Gustavo Díaz Ordaz. Disparos en la oscuridad. Ok, gracias. Si alguien por ahí tiene programa para leer el programa de lo que va a haber estos días, porque mi teléfono se murió. Mañana creo que viene Luis Hernández Navarro. Luis Hernández Navarro, sí. Luis Hernández Navarro, periodista de La Jornada, viene a dar una charla igual a las 7 sobre Nestora Salgado y las policías comunitarias. Luis quizás es uno de los tipos que más, si pasan un micro para allá atrás, por favor. Luis quizás es uno de los cuates que más ha estado en contacto con Nestora, ya ha contado desde el día 1 su caso. Así que les agradecemos. Adelante, por favor. Pues es un placer estar aquí, de veras, que yo me puedo decir muy ignorante respecto a la política y en estos momentos tan breves he aprendido tanto y con un lenguaje coloquial, con una dinámica tan sensacional. Me pareció genial. Estoy yo de visita en esta ciudad, yo soy de aquí, pero vengo de otro estado y me enorgullece muchísimo que aún aunque se dé todo, pues como se nos está presentando, pues nuestro gobierno y toda esa demagogia con las televisoras, que yo también estoy en contra y se me hace basura, de veras, como dicen, de que Adela Micha anuncia Silca y etcétera. Estoy muy de acuerdo, de veras, porque sí es cierto, lo que expresas. Yo no tenía el placer de conocerte, pero me dejas con un grato y saludable buen sabor de boca en cuanto a lo que es la escritura, la política, la historia con la que vivimos y que aquí acompañada de mi pequeña hija. Primero decía, no entiendo nada y me fue platicando ella, sí es cierto, yo he escuchado con respecto a los perdidos en Papantla, etc. O sea, es algo tan grandioso y los felicito a ambos y que de veras seas un gran escritor con tanta cultura, tanta trayectoria, cual yo desconocía y ahora me enorgullece mucho estar aquí y conocerte y por supuesto que leeré tu libro pero con singular alegría. De veras, gracias. A usted, muchísimas gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿No? Por allá. Adelante, señor. Cuando escribes Nación TV, ¿no recibiste amenazas? O igual cuando escribes el de Hombre de Confianza, ¿no te sucede lo mismo? Y otra pregunta es que ¿cómo es que decides escribir en proceso? Ajá. Sí, bueno, de lo de Televisa, Nación TV, pues algo bastante… Julio Scherer solía decir que cuando había amenazas, digamos, ahí en Excelsior y luego en Proceso, decía, pues, ¿usted para qué lo cuenta si es parte del trabajo, es parte del oficio, ¿no? Y entonces, pues, se decidía básicamente no contar estas cosas. Ahora las contamos porque sí… digamos, lo que ha pasado en Veracruz y lo que ha pasado aquí también con lo de la colonia Narvarte, pues sí nos hacen como estar mucho más alertas a ese tipo de cosas. Cuando estaba a punto de publicarse Nación TV, se presentaron dos señores, según me los describió la secretaria que los recibió, pues muy trajeados, se bajaron de una camioneta negra y pidieron que les dieran copia del nuevo libro mío. Y entonces pues la secretaria dijo, a ver, pues tenemos como 3 de este güey. Sacó ahí el de Díaz Ordaz y otro del de las crónicas, Salida de Emergencia y creo que Vida Digital. Y dijeron, no, el que está escribiendo. Y pues la secretaria dijo, no, pues yo no tengo acceso a esas cosas. Nosotros habíamos mantenido con cierto sigilo el asunto para evitar ese tipo de cosas. De alguna manera se habían enterado y me platicaba la secretaria que habían dicho que venían del corporativo, así dijeron, Televisa, y que su intención era ver el avance del libro que yo estaba haciendo
pues, para colaborar conmigo con la información, ¿no? Que me podían ayudar. Bueno, hay que decir primero que Televisa, a diferencia de todas las grandes televisoras del mundo, pues, estamos hablando de la que fue la televisora más importante en habla hispana en 70s y 80s, no tiene una historia propia escrita por ellos, no tienen su versión de las cosas. Yo hice la mía, que era lo que yo les decía, o sea, esa es mi versión de la familia Azcárraga y del negocio de la televisión en México. Ustedes hagan la suya. Yo no pongo ahí si me reía o no con la carabina de Ambrosio y me parecía buenísimo Ensalada de Locos. No, yo lo que trato es el asunto de ustedes y el poder, ustedes y la iglesia, ustedes y el ejército, ustedes y el narcotráfico, ustedes y los préstamos bancarios, y cuántas veces no hemos rescatado nosotros a esos empresarios, ¿no? Este país es un país muy extraño, ¿no? Los ricos sacan el dinero y los pobres lo devuelven, ¿no? ¿No? Cada vez que hay devaluación, pues los ricos lo están sacando y lo están devolviendo los mojados, los indocumentados en forma de remesas. Es un país tan raro que la mayor parte de nosotros nunca tiene dinero para llegar a fin de quincena, y si pagamos en cambio los rescates bancarios del FOBAPROA, de Televisa, de la compra de TV Azteca, etcétera, y no decimos nada. Y entonces esas fueron las cosas que pasaron en el caso de Televisa. Y bueno, de escribir en proceso, bueno, yo en proceso tengo ya como unos 15 años. Empecé en el 2001, en octubre del 2001. Entonces yo venía de La Jornada, yo tenía una columna literaria en el suplemento de los domingos de La Jornada, donde hacía yo básicamente lo que se me daba la gana durante muchos años, que dirigía Juan Villoro. Y cuando se salió Juan, en fin, cambiaron las condiciones para el suplemento de los domingos, pues yo me quedé sin chamba y fui a pedirle chamba a don Julio Scherer. Y entonces don Julio me dijo, mire, porque me hablaba de usted, y no sé, era una cosa como de educación o de, ¿no?, educación de aquellos tiempos. Y entonces me decía, no, mire, a mí no me importa lo que usted haya hecho en otro lugar, usted aquí empieza por lo que se tiene que empezar. Entonces yo le dije, don Julio, yo pensando que la última vez que había comprado cigarros había tenido que sacar monedas, ya sabes, de entre ¿no?, los cojines del sillón, y viendo debajo de la cama a ver si me había caído una moneda, o sea, ya no tenía lana. Y entonces le dije, don Julio, yo estoy a sus órdenes. Entonces me dice, mire, el jefe de la policía de Chihuahua nos ha estado diciendo que en Sinaloa, cerca de Los Mochis, hay pueblos de secuestradores. Le dije, pues, si usted lo dice, don Julio. Me dice, pues lo digo, recoja su boleto de avión hoy en la tarde. Y pues ahí va aquí tu charro negro. Y fui a un lugar que se llama Estación Naranjo, a 80 y tantos kilómetros de Los Mochis. Y llegué de tenis, sin fotógrafo, con un taxista del aeropuerto que me dijo, sí, yo lo llevo, y así nos echamos unas chelas y no sé qué. Yo le dije, ¿cuánto me vas a cobrar? Me dijo, creo que en esa época, 1,200 pesos. O sea, no pude ni desayunar ni comer, no hubo chelas, por supuesto. Llevaba yo eso, esos eran los viáticos. Y me llevó al pueblo de secuestradores, pueblo muy bonito, con parabólicas, muy cuidado los jardines, chiquito. Y entonces, suerte del cronista. No tengo suerte en otras cosas, pero en el trabajo sí. Y entonces llegué y estaban reunidos en el kiosco del pueblo el síndico, que resultó un cínico, el jefe de la policía, que me decía, ¿checas ese coche sin placas? Es mi coche, cabrón. Me lo robé en el DF, güey. Me presumía eso. Y un tipo que se presentó primero como el historiador del pueblo y luego me trató de vender cocaína, que me dijo, pues sí, este pueblo, yo estúpidamente no les dije, por supuesto no les dije que iba de proceso, les dije, vengo de una revista turística
Y entonces fue lo único que se me ocurrió. Y entonces me dijo, no, o sea, aquí hay muchos lugares turísticos, claro, pues aquí mataron a Loncho Palafox. ¿Quién es el Loncho Palafox? Ay, cabrón, pues el que secuestró al dueño de Samsung. Y le digo, ¿de veras este es un pueblo de secuestradores? Sí. Mira, en esa casa azul están una mamá y un hijo, salen mañana, pues ya pagaron. Pero en esta hay un señor que quién sabe qué onda con la familia, ya lo dejaron aquí, lleva como 2 semanas. Y entonces era tal la impunidad que estos cuates hablaban abiertamente del asunto. Yo regresé, entregué pues el artículo, regresé a Proceso a cobrar urgentemente y me encontré a don Julio Scherer en la escalera y volteó, se me quedó viendo y me dijo, ¿está usted vivo, señor Mejía? Y le dije, pues sí, don Julio. Dice, ¿hizo usted? ¿Quién sabe qué hizo? Hizo todo mal, mes, porque les dijo lo de la revista de turismo. ¿Qué es eso? Usted no sabe hacer esto, pero lo escribe muy bien. Está usted contratado. Si pasan el micro a la señora, por favor. Bueno, Allá, perdón. Primero Sí. ella y luego la señora. Perdón. Adelante. en realidad ahorita con esto del periodismo y las autocensuras y las censuras, yo no sé cómo vaya a afectar con esta nueva ley que están modificando el artículo 29 de la Constitución acerca de las garantías individuales. No, digamos, si están promoviendo un estado de excepción, yo creo que va a afectar al periodismo, no sé cómo lo perciban de esa manera, ¿no? Muchas gracias. Sí, bueno, viene desde hace ya unos años, desde el gobierno de Calderón, si se le puede llamar gobierno a eso, ha venido, digamos, endureciéndose muchísimo las demostraciones en espacios públicos, por ejemplo, no solamente en Guerrero, en Oaxaca, en Puebla, en San Quintín, en Veracruz, sino también aquí. Yo no sé si alguno de ustedes, yo estuve en la marcha del 20 de noviembre por la desaparición de los 43 en Ayotzinapa, una marcha de 250,000 personas encabezada por padres de familia con carreolas y bebés, y el gobierno de Mancera nos aventó a la policía. Eso es un cierre de espacios a las garantías individuales, a la libre manifestación. Y ha habido intentos, como la ley Atenco ahora en el Estado de México, de prohibir las manifestaciones. Ha habido intentos en Veracruz también de prohibir o de censurar las redes sociales, Facebook y Twitter. Y no han pasado porque, bueno, finalmente este país es un país donde la locura baja todos los sexenios desde la silla presidencial, en forma de plan sexenal. Ahora sí vamos a salir de dejar de ser el país en vías de, vamos a firmar un tratado de libre comercio con la principal potencia del mundo y vamos a ser todos primermundistas, o voy a hacer una guerra para terminar con el crimen, o yo soy ranchero y todos tienen que usar botas de tepocata, o Peña Nieto y sus planes de expansión del grupo IGA y de la figura de la primera dama, que por cierto, la primera dama, yo supongo que si eres actriz, pues tienes que tener como que tu gran trabajo actoral no puede ser 2. Ella, su gran trabajo actoral es alcanzar a una estrella 2, o sea, ni siquiera estuvo en el 1. Y entonces eso baja en forma de locura, pero afortunadamente estamos todos nosotros, que somos los únicos cuerdos que nos resistimos a la locura, y eso es a lo que normalmente le llamamos sociedad civil. Pensaba en lo de primera dama, es como de chiste, ¿no? O sea, porque de entrada no es la primera, ya debes haber pasado por varias. Y lo de dama tampoco me suena mucho, ¿no? Entonces yo creo que sé como mentada más bien, ¿no? Por lo de la casita, le llamamos Doña Blanca. Exactamente. Adelante, señora. Hola, buenas noches. La verdad que me da mucho gusto escucharlos a ustedes dos en esas pláticas combinadas con el público. A ver, se habla de muchas cosas, ¿no? Yo vengo de Veracruz, entonces
Allá se viven momentos de mucha tensión, ¿no? Con lo que pasó con la universidad, que quieren cerrarla, y otros asuntos de seguridad. Es muy claro, yo me lo tengo muy claro y difícilmente me dejo convencer por la información que da la televisión. En primer lugar, porque he tomado una decisión, no consumir ese tipo de producto. Entonces, me estoy creando conciencia yo como ciudadano y estoy viendo otras formas, ¿no?, de traer la información real hacia mis oídos y obviamente y eso plasmarlo a través de las personas con quienes yo convivo. Ahora, es bien duro el papel del periodista. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes, ¿no?, el papel de este poder que está tan enraizado? ¿Cómo lo ven ustedes en un futuro? O bueno, por lo menos, o cómo se imaginan que esto va a seguir, no sé, porque yo como una ciudadana más tengo a lo mejor algún ideal en el cual yo digo, sí va a terminar. Entonces me aferro a una esperanza de que esto acabe en algún momento. Ahora, pues me gustaría compartir qué opinan ustedes al respecto, ¿no? ¿Qué va a pasar más adelante? Sí, fíjate que, o fíjese más bien, que la idea es que la idea del poder en México no solamente es la idea de usar la represión como primera instancia, digamos, ¿no? En otros países, cuando hay una protesta, digamos, se piensa primero en negociar, en escuchar cuáles son las demandas, incluso en comprar a los líderes, ¿no? Pero en México siempre la primera decisión es la policía, el ejército, reprímanlos, desaparece gente, los meten a la cárcel, como el caso de Nestora, el caso de Mireles, los 43 de Ayotzinapa y lo que ha pasado en Veracruz. Y lo de Cuetzalan en Puebla también, lo de San Quintín, en fin, vamos aquí a acumular, como en artículo de Javier Sicilia, todos los agravios que nos han hecho desde el 94. El asunto es que este tipo de reuniones, por ejemplo, hubieran sido impensables en los 70s, ¿no? Ya estaría aquí la policía, ¿no? No dudo que algunos se están haciendo pasar por borrachitos y son policías, pero bueno, espero que les salga bien el informe, no chupen mucho. Pero no hubiera sido posible dialogar de una manera abierta, ¿no? La sociedad civil, que es esto que surge en la emergencia, en la urgencia, como defensa contra las locuras del poder, ha abierto espacios, y son como este tipo de espacios, apartidistas, muy éticos, muy políticos, pero fundamentalmente basados en una idea, que es, nosotros sí queremos hacer el bien, no porque nos convenga, sino porque el bien está bien hacerlo en sí mismo. Y esa idea, digamos, que es la idea de toda ética, está en la sociedad mexicana. Donde no está es en las instituciones, que se corrompen fácilmente, ¿no? Y muy rápido. Basta ver la historia de nuestra transición democrática, cómo los partidos, ¿no?, se crean, y en las primeras de cambio, las primeras elecciones, ya aquello es un pantanal. Y tenemos esa posibilidad. Y yo creo que un poco la idea, digamos, del poder es que nos sintamos abatidos, ¿no? Porque cada vez que vamos a ganar, o cada vez que hemos ganado, porque sí hemos ganado varias veces, nos dicen no lo vamos a aceptar, ¿no? No es lo mismo ganar que te dejen ganar, no es lo mismo que te dejen ganar que te dejen gobernar, no es lo mismo tu opinión cada 6 años o cada 3 en una boleta que tu opinión en los medios de comunicación, y entonces hay como una especie de abatimiento, de decir, pues es que desde 88 venimos, nos hacen fraude, ¿no? Y cada vez es peor y tal. Bueno, creo que ese es un poco el arma de los poderosos contra la esperanza y contra la idea de, como usted dice, de que pues sí, o sea, sí va a llegar a cambiar.
Yo lo que digo es que ha ido cambiando, lento, pero ha ido cambiando. Ahora se pueden decir y hacer cosas que antes no se podían hacer. Y finalmente lo que emprendió México no fue un cambio de régimen, como decían los opinólogos, ni siquiera de partido, como realmente sucedió cuando llegó Fox, pues era el otro partido. No, lo que emprendimos fue un cambio cultural, que son muy lentos y muy complicados. El cambio cultural es decir que somos ciudadanos y no súbditos. Y si pensamos, digamos, en trayectos históricos, dicen que no hay mal que dure 100 años, nosotros fuimos colonia española durante 300. La idea de que somos ciudadanos y tenemos derechos es un cambio cultural. Y lo vemos en las pequeñas cosas, la capacidad de los mexicanos de obedecer, de resignarse a una instrucción aunque sea irracional, es infinita todavía. Lo ve uno, por ejemplo, en los bancos. El que saluda a la cajera como si fuera su amiga, porque siente que no tiene el poder y entonces su dinero podría no dárselo. Esa incertidumbre de que quien tiene el poder lo puede abusar de una manera absoluta. Y entonces se crea una cultura bastante barroca del por favorcito, ahorita, mañana, pasado mañana, te hablo el lunes, nosotros nos comunicamos, etcétera, que tiene que ver con, yo no sé quién es el otro, si tiene poder, me puede hacer daño, entonces mejor hacemos una cosa que parece la catedral de Huejotzingo, ¿no? Y es ese terror, digamos, a la confrontación con alguien que no sabemos qué tanto poder puede abusar. Bueno, transformarse en ciudadanos es abandonar, digamos, poco a poco la idea de que el otro podría extralimitarse en su poder. Y finalmente, digamos, que la ley puede poner límites a las cosas y que nosotros tenemos derechos. Ese cambio cultural es de muy largo aliento y creo que hemos logrado bastante de 68 para acá. Usted hablaba sobre si había esperanza, yo creo que la esperanza nos la dieron ustedes. ¿Tú te esperabas una manifestación como la que hubo en Veracruz con los maestros? Ni de milagro. Perdón, pero yo a todo el que le pregunto, nadie se esperaba que tuvieran esos pantalones y salieran a manifestarse. O sea que, se lo puedo decir, la esperanza no la están dando ustedes. Así que sí sirve. ¿Qué tal? Buenas noches. Dos temas, se quedó en el tintero ahí el tema de la maestra. ¿El Bester? Si da tiempo, estaría bueno escuchar el Pues nos comentario. echamos una sola del Bester. Y la segunda es, ya hay una probable fecha para la Feria Internacional del Libro en Azcapotzalco. Es la más o menos quinta vez que preguntan esto esta semana. Estamos en espera de que el delegado nos confirme la fecha. Estoy muy sorprendida de la cantidad de público que nos ha hablado para preguntarnos sobre la fecha de Azcapotzalco. Yo espero que pronto nos las dé. Ahora sí que aprovechen las redes sociales y presionen, ¿no? Creo que es una feria que se ha ganado al público. Arroben al delegado, por favor, y pídanlo, porque la verdad es que la feria es de ustedes. O sea, si se ha hecho esa feria, se ha hecho porque el público ha estado ahí durante los últimos 6 años, ¿no? Entonces creo que no podemos soltarla como público, creo que no podemos soltar ningún espacio de libertad, no podemos soltar ningún parque, ningún lugar en donde podamos expresarnos, pero pues la única forma es presionar, ¿no? Para que pronto nos den la fecha y podamos con gusto hacer esa feria. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, sobre el Bester, pues, a ver, la historia del Bester, de cómo, el Bester es una producción de Carlos Salinas de Gortari. Ustedes recuerdan, Carlos Salinas de Gortari pierde la elección del 88 contra el Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas. Bajan el switch en lo que era la Comisión Federal Electoral, que dependía, presidida por el secretario de Gobernación. No hay resultados, empiezan a aparecer costales
de votos en las carreteras de Michoacán, en las de Oaxaca, en las de Chiapas, y se hace un gran fraude. Y entonces Salinas de Gortari pues es ilegítimo, y me acuerdo todavía de lo que decían los intelectuales orgánicos del salinismo, que eran bastantes, que decían, no, bueno, no es ilegítimo, pero de origen, se puede legitimar en el poder. Bueno, efectivamente Salinas les hizo caso. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, hizo dos cosas. Una fue, pues, tenía enfrente al Frente Democrático Nacional de Cárdenas y dijo, ¿quién sabe lidiar con la izquierda? Fernando Gutiérrez Barrios, que había combatido a la guerrilla. Entonces, lo nombra secretario de Gobernación. Y son 600 muertos del Frente Democrático Nacional en el sexenio de Salinas. Y por otro lado, ese mismo movimiento es decir, bueno, sí, vamos a ser democráticos, pero ¿con quién? Con Acción Nacional. Entonces mandan a Gutiérrez Barrios primero a Baja California a eliminar a Xicoténcatl Leiva, que era el gobernador, y tener un gobernador interino que fuera de Acción Nacional. Y lo mismo repitieron en varios estados de la República, dependiendo del Sapo La Pedrada, San Luis Potosí, el caso de Guanajuato, ya no nos acordamos, pero ahí empezó el desastre, porque el tonto de Ramón Aguirre, que había sido regente aquí cuando el terremoto, y cuya declaración durante los días del terremoto fue, tenemos noticias de que hay 30 ciudadanos presuntamente colapsados. Eso fue lo que dijo el regente. Bueno, era candidato. Había cuerpos completos. Cuerpos completos, Sí, exacto. Decía, ¿cuántos muertos hay? Cuerpos completos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pobre de Ramón Aguirre, cae en desgracia después del terremoto de la ciudad del 85 y resurge como candidato del PRI al gobierno de Guanajuato, que compite contra Porfirio Muñoz Ledo, que creo que ni había nacido en Guanajuato, y contra Vicente Fox, de Acción Nacional. Y Salinas hace lo mismo. Ganan con un fraude espantoso los priistas y dice, vamos a darle chance al PAN. Y entonces nombran un interino, que es Medina Plasencia, y eso le abre el camino a Fox hacia la presidencia. Y no les tengo que platicar a ustedes cómo nos fue. Y entonces hace eso, ¿no? Y después hay otro movimiento, el segundo movimiento es, o sea, esa es la oposición, y el segundo movimiento es, internamente en el PRI va a haber castigo, porque hay muchos sindicatos que no cumplieron con las cuotas de voto, por eso yo perdí, ¿no? Y entonces, o sea, no yo, Salinas. Y entonces, uno de los grupos es el sindicato petrolero, corrupto hasta la médula, y viene el quinazo, ¿no? O sea, Gutiérrez Barrios le pone un toque creativo a la detención del líder de los petroleros, manda a traer un cadáver, ese sí completo, un cuerpo completo, desde Tijuana, que era un ministerio público que habían matado a los narcos, lo manda a traer, lo deposita en Tamaulipas a las puertas de la casa de la quina, y sobre esa base el ejército entra, allanan y lo detienen. Y una vez más los intelectuales orgánicos decían, claro, es que la antidemocracia sindical en México ya está cambiando el asunto. No, no era por eso, era porque lo estaba castigando por haberse quedado, entre otras cosas, dormido la quina en un acto público de Salinas, de la campaña. Y el otro son los maestros. Hay que recordar que el sindicato de maestros tiene más de 1 millón de agremiados. Es el sindicato más grande de América Latina. Y no habían hecho, Jongitud Barrios no había hecho su trabajo como captador de votos. Y entonces, Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, le avisa a Jongitud Barrios, por la amistad que tenían de años antes, pues que el presidente lo va a quitar como líder sindical. Entonces, Jongitud dice, bueno, yo me puedo defender. Y arma una asamblea ahí medio espuria, eligen a un cuate que creo que se apellidaba, tenía un nombre de un pájaro, no sé si gaviota o, no me acuerdo, palomo, algo así, gorrión, no me acuerdo, pero que era como algo pasajero, digamos, ya en sí mismo, en el apellido,
y lo eligen y entonces tratan de negociar, ¿no?, con eso. Entonces llegan a la Secretaría de Gobernación y Gutiérrez Barrios les dice, en la sala de junto está la próxima secretaria general de los maestros, que es la maestra Elbester Gordillo. Y entonces ellos dicen, no, pues danos chance de despedirnos al menos dignamente. Y dicen, no, dignamente es que no los meta ustedes a la cárcel, ¿no? Y entonces pasen a saludar a la maestra. Entonces tienen todavía que pasar por la humillación de saludar a la maestra, desearle parabienes en el nuevo puesto. Y ese es el origen de Elbester Gordillo. Elbester Gordillo, ¿para qué sirvió? Pues para captar votos. Eso es lo que sabe hacer, presionar en las escuelas, con los inspectores, con las plazas, para obtener votos a favor del PRI o de Nueva Alianza o del Verde, porque también ya se prestaba a últimas fechas a todo, y exacto, a lo que fuera su voluntad. Y cuando ya no le sirve, digamos, al sistema esa recopilación de votos, porque además la educación empieza a ser un producto nocivo, porque hay que recordar que en las escuelas del país, las públicas, es donde realmente está lo que todavía podemos llamar la nación. Ahí es donde se enseñan las cosas básicas que nos hacen mexicanos, el civismo, la laicidad de la educación, la gratuidad, el humanismo, etcétera. Es la escuela pública en México, es una invención de Lázaro Cárdenas y de José Vasconcelos. Ahí es donde está, ahí es donde se asienta la nación, ¿no? Ya no, nunca fue Pemex, pero bueno, en algún momento la nacionalización del petróleo, en algún momento estuvo ahí, pero es la educación pública donde se asienta lo que llamamos nación. Y empezó a ser, pues, objeto de sospechas, y lo vemos claramente en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Una normal rural histórica en México, donde estudió Genaro Vázquez, y todos los movimientos de resistencia y de autodefensa en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en todo el sureste. Esa es Ayotzinapa, una creadora no solamente de maestros, sino de una ética de lo que es ser un profesor. De eso seguramente Luis Hernández Navarro les va a hablar con mucho más conocimiento de causa que yo. Pero el otro día fui a dar una plática a Puebla y el tipo que fue por mí era un maestro normal, de una escuela normal rural, egresado del Meche, que ya no existe, en Hidalgo, y me decía, no, pues bueno, yo tenía vacaciones y iba a ver a los niños a las casas para saber cómo estaban, si habían los que tenían problemas en español, en matemáticas, tal, iba a verlos, iba a ver si habían comido, si había dinero en las casas, etcétera, todavía en las vacaciones. Y eso es ser un profesor. Gracias. Sí. No.